Lo que hay que tener en cuenta de todo Lewin, Eso, por favor, decime. vamos a repasar. Sí, dale. Vimos un poco de Kurt Lewin. Sí, pero para puntear lo que hay que tener en cuenta. Sí, por favor. Kurt Lewin. Sí. Primero, Sí. teoría del campo. ¿Qué es este campo? Un campo de fuerzas. Al estilo de la física. Por ejemplo, acá tenemos un campo de fuerzas gravitatorio. Acá son fuerzas psicológicas que tensan al sujeto entre un lugar y otro, lugar topológico, no geográfico. ¿Sí? ¿Qué Diferencia. Si yo, en vez de dar la clase acá, la doy allá en el rincón, estoy cambiando de lugar geográfico, pero no de lugar topológico, porque el lugar topológico para mí es la docencia, el lugar del docente. Acá en una empresa, por ejemplo, porque Lewin, si en algo se usa es en empresas, se trata de tensiones del sujeto en el marco de un sistema de producción muy basado en el lucro y con alta influencia de las cuestiones del poder, las jerarquías, los lugares, quién depende de quién manda acá, quién manda allá. Presiones sociales también habla de la presión ¿Perdón? social. De la presión social. Claro, porque, digamos, acá se trata de un sujeto que está traccionado por todo tipo de demandas internas, por ejemplo, aspiración, sus metas externas, bueno, lo que quiere su familia o su entorno social. Hay gente que para pertenecer a un club tiene que tener tales y cuales características y es un listado bastante largo, ¿no? Segundo, dinámica grupal. Fíjense que son frases que han quedado en el mundo de la ciencia de los grupos y de las instituciones. Tanto es así que la gente a veces confunde psicología social con dinámica grupal. Dinámica, campo, fuerzas, son temas de la mecánica. Entonces, dinámica grupal es aquello que categoriza las fuerzas en movimiento dentro de un grupo, que no son de movilidad física, son libidinales, fantasmáticas, en este caso teórico-técnicas, la cuestión del saber, como les dije, la cuestión del poder, que está en todo vínculo. Tercero, el concepto de valencia. Valencia positiva, valencia negativa. O sea, la valencia indica el valor de positividad o negatividad de un campo. Un campo puede ser más o menos positivo, más o menos negativo en términos de valencia para el sujeto. Un sujeto que sufre en un determinado campo está en una región de alta valencia negativa. Entonces, su locomoción, movimiento, tenderá a una región de valencia positiva.
o menos negativa. Y a veces, para pasar de un campo de valencia muy negativa a otro de valencia positiva, hay que pasar por otro de valencia muy negativa. O sea, yo no sé si vieron la película La aventura del Poseidón. Bueno, ahí tenés. Bueno, pero se trata de que para salvarse hay que hacer un esfuerzo que puede cortar la vida. Porque ellos están en un lugar a salvo, por ahora, del barco. Pero tienen que pasar por un lugar inundado para llegar a salvarse. 4. El tema de los liderazgos. En tanto, encarnaduras del poder, ¿no? Un líder encarna un poder sobre una base social. Y por eso él distingue 3 tipos de líderes: democrático, autocrático, laissez-faire, ¿sí? Que dan como resultado distintos tipos de grupos, distintos tipos de producción grupal. Dense cuenta que en cualquiera de estas categorías del liderazgo están implicados los afectos, ¿no? Y cuando yo digo liderazgos, acá tengo que extrapolar a toda autoridad. Por ejemplo, un médico. Un médico tiene más posibilidades de curarte si vos estableces con él una transferencia positiva. Lo mismo en análisis, ni que hablar. En análisis no puede avanzar sin una transferencia positiva. Aunque después se negativice, no importa, se trabajará. Acá tenemos una palabra: locomoción, cohesión, que para nosotros, psicólogos sociales, es algo libidinal, pero también tiene que ver con el polo técnico, porque se cohesiona, por ejemplo, alrededor de una tarea, un grupo. Cohesión sería unión, ¿no? Unión De los unión. integrantes Sí, del sí. Grupo cohesionado. También está la antítesis de la cohesión, que son, primera fase, el sesgo, que sería un grupo a punto de partirse. Segunda fase, el cisma, que es un grupo partido, generalmente entre 2 líderes, con sus bases sociales. 5.º punto, tenemos el valor sustitutivo. ¿Se acuerdan? Pichon Rivière dice: pensar, sentir, hacer. ¿Sí? El hacer, o sea, la acción, a veces está comprometida porque hay mucho pensar y mucho sentir. Por eso tiene que haber equilibrio entre estas categorías. Un grupo se puede gastar toda su energía en el pensar, en lo más cerrado. Por ejemplo, proyectos. Y no pasar nunca a la acción. Porque Pichon a este tercer punto también le llama actuar. Lo que pasa es que para el psicoanálisis, actuar tiene una connotación ligada a lo que llamamos pasaje al acto. El pasaje al acto es la caída del registro simbólico, por lo cual 2 personas, por ejemplo, dejan de comunicarse por la palabra y se empiezan a golpear. Es un pasaje al acto. Yo me acuerdo que cuando yo cursé psicología social, estábamos en la dictadura. Entonces, la coordinadora de nuestro grupo no quería usar esta palabra. Porque ¿quiénes actuaban en esa época? Los grupos armados.
pasar a la acción era militar, empezar a meterse en un grupo de izquierda, trotskista, lo que fuere, ¿no? Entonces tenía tanto miedo que ella decía, no, esto no, hacer. Básicamente eso es Kurt Lewin. Y si nosotros comparamos a Kurt Lewin con Ancier, vamos a encontrar que hay mucho del grupo máquina, que es justamente el prototipo del modelo empresarial o de una fábrica. Los sujetos no son sujetos, son objetos maquinales, ¿no? Engranajes. Y todo tiene que funcionar como un reloj, ¿no? ¿Para qué? Para que el producto sea perfecto y lucrativo, ¿sí? Básicamente eso. Después todo lo demás es fioritura alrededor de esto. Pero esto es lo principal. Se dice que Kurt Lewin, que también estuvo en la guerra y que trabajó en Estados Unidos, tuvo que armar grupos de mujeres para convencerlas de que comieran achuras. Cosa que acá es normal, cualquier asado tenemos achuras. Allá no. Allá se tiraban. Entonces hubo que aprender a comer achuras para que la carne fuera para los soldados, ¿no? Entonces hubo todo un trabajo grupal muy direccionado, porque esto es muy direccionado, ¿no? De hecho, lo que se llama un coordinador para Kurt Lewin, un coordinador es un líder, y el líder manda, no es alguien que interviene como acá. Bueno, otro autor que nos queda por ver se llama René Caes, que es de la escuela francesa, es un tipo que vive actualmente y trabajó mucho con Ancier. Trabajaron muchas teorías juntos sobre lo grupal, aplicando psicoanálisis, y Caes, cuya lectura es difícil, se los advierto. También con este vamos a extractar los elementos centrales de la teoría. Caes es muy freudiano, vamos a decir. Lo primero que hace Caes, en términos de organizador grupal, es homologar el grupo a la segunda tópica de Freud. De hecho, tiene un texto que se llama Aparato Psíquico Grupal. Claro, cuando uno lee esto, piensa en la mente colectiva, pero no existe una mente colectiva, no existe una mente grupal, que sería un vestigio de Jung, que habla del inconsciente colectivo, ¿no? Lo que tenemos, sí, de colectivo en los grupos es el imaginario, que es un tema de Castoriadis, Cornelius Castoriadis, que es un tipo que se ocupó de hablar del imaginario social, que ese sí está como en todos nosotros puesto en común, porque es consciente y porque si bien todos tenemos una versión particular de lo que pasa en la sociedad, podemos compartir un criterio de realidad sobre qué es la sociedad, cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero eso es imaginario social. Ustedes van a ver que por ahí un periodista dice, en el inconsciente colectivo está, por ejemplo, la sensación de inseguridad. Eso no es inconsciente. Y el inconsciente colectivo es una inexistencia, por lo menos no es psicoanálisis eso, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona para este autor un grupo en función de la segunda tópica? Y tenemos que pensar en la segunda tópica, ¿no? Un yo, un ello y un superyo.
Y Caes trabaja este aparato como una metáfora del grupo. Dice que el grupo, en uno de sus organizadores, podría tener esta partición. Una parte hace de yo, una parte hace de ello y otra parte hace de super yo. Lo más claro que tiene un grupo de estas instancias son el ello y el super yo. Porque el ello es como una especie de niño que exige sus deseos más allá de toda norma. Y el super yo es una especie de padre que exige el deber ser. Y esto está en conflicto. Deseo y deber ser está en conflicto. Y el mundo externo estaría acá, para Freud, está en consonancia con este deber ser. Pero en los grupos, como cada grupo es particular, es un grupo en sí mismo, diferenciado de todos los demás, hay que ver cómo funciona el ello, el super yo y el yo en ese grupo en especial. ¿Sí? Por ejemplo, ya sabemos que el yo es un esclavo de tres amos, del ello, del super yo y del mundo externo. De manera que en un grupo podríamos decir que la parte del ello, por ejemplo, pugna por estacionarse en el polo fantasmático. Acá es puro afecto, fantasía, deseo, demanda, transferencias, etc. Todo lo que puede haber en un polo fantasmático. Lo vincular, si quieren. Y el deber ser podría ser una parte del grupo que pugna por el polo técnico. En un grupo como este sería, bueno, vayamos a la teoría y no a estas cosas. Y en todo caso el yo tendría que mediar entre estas instancias y podríamos pensar que habría un rol encarnado en un sujeto que no es un rol pichoniano, que sería el mediador, que en la realidad, en la vida cotidiana, existe como función. Hay muchos abogados que se convierten en mediadores. De hecho, en los juicios hay que ir a mediación, por lo menos 2 veces antes de ir al juicio, ¿no? ¿Qué es un mediador? Un tercero que media entre dos fuerzas opuestas. Y a veces ese yo es un líder que tiene que dirimir la cosa entre estos dos poderes. O sea, es un grupo altamente tensionado. Si tomamos a Kurt Lewin, tensión, fuerzas opuestas, ¿no? Dilema, negociación, en el mejor de los casos, transformar un dilema en problema y negociar qué se hace. Y también Caes pensó los grupos en términos de la segunda tópica, pero grupos separados, por ejemplo en la calle. Pensemos una situación de crisis social, ¿no? Entonces acá hay un grupo trotskista. Estamos en el capitalismo, ¿verdad? Sí. Un grupo que sale a hacer la suya, ¿no? Exigir esto y lo otro de la ciudad. Como conjunto humano en movimiento, encuentra una fuerza opositora que sería, por ejemplo, la policía, una fuerza de choque, ¿no? Que encarnaría el deber ser o el super yo, y acá estaría el ello, ¿no? De hecho, un antecesor de todos los que estudiaron los grupos,
que se llamó Gabriel Le Bon, anterior a Freud, es el que dijo que las masas en la calle son como niños en donde las pulsiones se desparraman, ¿no? De hecho, algo de eso es cierto en la medida en que un tipo solo no se anima a hacer cosas que sí se anima en banda, ¿no? Y en todo caso, el yo estaría encarnado, por ejemplo, en el Estado, que tiene que dirimir estas cosas. Tendrá algo que ceder a estos grupos y tendrá que comandar a este grupo de choque para que de esta confrontación emerja algo que no sea, o que sea lo menos destructivo posible, ¿no? Por ejemplo, en el estado que vivimos ahora, en el tipo de estado que tenemos ahora, esto no existe. No hay represión en la calle. De hecho, es uno de los ejes de la política gubernamental, no reprimir. Así estamos. ¿Eh? Así estamos. Sí, lo que pasa es que Bueno, pensemos un poquito. Eso tiene dos caras, ¿no? Tiene una cara en donde la gente del común se encuentra con que, no sé, vale todo, ¿no? Vale todo, no hay justicia, no hay... Cualquiera corta la calle. caos, caos. Ahora, entre un piquete que corta 2 horas Callao y Corrientes, ¿no? La molestia que provoca ese piquete, y esta otra cara en donde ese piquete es reprimido y de ahí salen 3 muertos, hay que ver cuál es lo que se pone sobre la mesa como principal, ¿no? Por eso digo, esto depende de cuestiones ideológicas, cómo se mira esta cuestión. Acá, por ejemplo, pasó que en todo el gobierno de Duhalde, todo el ciclo de Duhalde terminó con 2 muertes, que no sé si fueron Costec y Santillán, ¿no? Entonces, y ahí renunció Duhalde. Y fue un fantasma eterno para Kirchner hasta que murió Kirchner. De hecho, murió con estas palabras: a mí la muerte de este otro pibe, que no me acuerdo cómo se llamaba, Mariano Ferreira, Sí. fue un balazo en el corazón, dijo. Se murió, ¿no? O sea, una obsesión por la no represión, ¿sí? Bueno, habrá que ver. El otro organizador de CAES no es la tópica 2, sino el cuerpo. El cuerpo como organismo, recuerden, ANSIE tiene uno de sus grupos organizado como organismo, ¿sí? Entonces, lo que dice CAES es que un grupo funciona como un cuerpo que tiene una cohesión, una unidad gestáltica, unidad gestáltica, ¿sí? ¿Saben lo que es la Gestalt, no? La Gestalt es una escuela de pensamiento que justamente habla de la unidad, de la buena forma, de la unidad armónica, etc. Y esta es una palabra que en alemán tiene que ver con estructura. Entonces, ese cuerpo para CAES
tendrá un funcionamiento u otro de acuerdo a cómo se comporten las partes del cuerpo. Y tendrá, en principio, órganos, tendrá un borde y tendrá un adentro y un afuera. Estos dos puntos los retoma Ancier cuando habla del yo-piel. ¿Sí? Porque hay un texto de Freud en donde dice que el cuerpo humano se percibe como una bolsa, un continente de cosas, ¿no? En donde están los órganos biológicos y otros órganos, entre comillas, que serían las pulsiones, ¿no? Entonces, toda esa combinatoria en su dinámica se organiza para un fin, ¿no? Una finalidad determinada. Entonces, desde el punto de vista gestáltico, se logra un fin exitoso cuando el grupo se sostiene como cuerpo sano, cohesionado, con la división del trabajo de los órganos, con una clara conciencia del adentro y del afuera, y la conciencia del borde, que sería la piel de Ancier. En apretada síntesis, esto es lo que dice Cabeza. Ahora, de todos los organizadores grupales que hemos visto, de distintos autores, habrá que ver si yo tengo un grupo concreto, desde qué mirada yo lo analizo, o desde cuántas miradas lo analizo. Si tomo Pichon-Rivière, si tomo Bion, si tomo Ancier, si tomo Caes, si tomo Coeur-Leury. ¿Sí? Que básicamente son los que podríamos llamar autores grupalistas. Después de estos vinieron los institucionalistas, que trabajaron las instituciones desde el psicoanálisis y consideraron a los grupos como instituciones. El grupo es una institución, porque cumple con los requisitos de una institución, ¿no? El grupo contiene, el grupo encuadra, el grupo es un conjunto de normas, tiene una interioridad y una exterioridad, contiene, encuadra y, esto para cuando veamos análisis institucional, también contiene y traduce lo que consideramos desde la escuela inglesa las ansiedades psicóticas, que son el miedo al ataque y el miedo a la pérdida, que son los miedos más elementales. Pichon-Rivière tiene este fraseo: miedo a la pérdida, ansiedad depresiva; miedo al ataque, ansiedad paranoide. Para la escuela inglesa, ansiedades psicóticas. Para transformarlas, traducirlas en ansiedades neuróticas, que son las mismas, los mismos miedos, pero pasados por la palabra, ¿no? Porque estos son miedos mudos. Acuérdense que Pichon-Rivière tiene dos organizadores grupales: la mutua representación interna, como condición de formación de un grupo
y el pasaje de serie a grupo, para Pichon-Rivière, mutua representación interna. Esto lleva tiempo. En cambio, Bion dice hay efecto grupo instantáneo. Son miradas distintas, ¿no? Y por supuesto que todos estos autores, menos Kurt Lewin, se basan en Freud. Sobre todo en psicología de las masas y en otros aspectos del psicoanálisis. ¿En qué se basa? En la física, Ah, la física de Newton. sí, sí. La física de Newton es la que dice, somos cuerpos volumétricos con energía. O sea, todo cuerpo, dice Isaac Newton, tiene una masa, volumen y una energía. Y esa energía primariamente es gravitatoria. Por ejemplo, yo estoy parado acá porque me atrae la Tierra. Somos dos cuerpos que se atraen. Si yo tomo estos dos marcadores, ven que no se atraen, pero no los vemos, pero sí se atraen. Porque tienen tan poca masa que no se ve la fuerza. Acá, yo que peso 70 y pico de kilos, es porque la masa de la Tierra es tan grande que me atrae y yo a la Tierra. Lo que pasa es que la que hace fuerza acá es la Tierra. Entonces, para Newton y también para Freud, porque Freud se basa en Newton, nuestras vidas son como una mesa de pool. O sea, son como bolas de billar que con energía, o sea, se mueven. Entonces, yo voy para allá, ¿no? Ese es mi objetivo. Viene otra bola, pum, me choca y me manda para acá. Bueno, ese juego de bolas que se chocan en la mesa de pool es lo que llamamos el malestar en la cultura. Lo que Freud llama el malestar en la cultura. Ahora, hay otras físicas que son las físicas en las que se basa Lacan, que no es Newton. Lacan no considera cuerpos volumétricos con energía, que la energía para Freud sería el libido, ¿no? Lacan habla de otra cosa, habla de otro espacio, de otro tipo de situaciones entre sujetos. Por ejemplo, esta cosa de dos cuerpos que se chocan no existe para Lacan. Para Lacan existen sujetos que se intersectan, pero eso no lo vemos. Por eso en algún momento yo hice este esquema. Una cosa es la mesa de pool y otra cosa es una fuente de agua con dos caños que caen gotitas, ¿no? Y acá que se forman ondas, ¿sí?, de agua. Y acá también. ¿Ven que no se chocan? Se intersectan y generan otras ondas. Bueno, para Lacan, algo de este lado con algo de este otro lado generan ahí lo que llamamos sujeto, que no es una persona. Por eso Lacan es un poco más complicado. Pero se entiende, ¿no? Sí. El concepto. Por eso no se basa en Newton, sino que se basa en Einstein y en la cuántica. No vamos a estudiar eso, ¿no? Normal. No, por favor. Bueno, otro autor que vamos a ver se llama George Mead. George Mead, norteamericano.
Este no es psicoanalista. Los norteamericanos son reacios al psicoanálisis. George Mead es el que habló de la teoría de los roles. Él dice que las personas se mueven unas respecto de otras en función de roles que interaccionan a través de símbolos, por ejemplo la palabra o los gestos. Entonces la palabra tiene, ustedes ya saben, un significante y un significado, ¿no? Los gestos también. Los gestos también. Depende de la comunidad en donde se haga el gesto. Por eso si cambiamos de comunidad y hacemos el mismo gesto, por ahí no nos vaya demasiado bien, porque quiere decir otra cosa en otro lado. Por ejemplo, en la ruta hacemos así para que nos lleven, ¿no? Bueno, esto en Italia es solo de las prostitutas. Esto es cobro tanto. O en Israel, esto que nosotros decimos, ¿qué querés? Los tanos dicen, ¿qué querés? Sí. Esto es esperar un minuto. Y así muchos gestos, ¿no? Y entonces Mead habla del gesto significante. Y la teoría de Mead se llama interaccionismo simbólico. Interaccionismo simbólico. Ahora, los roles ustedes saben que se ensayan en la infancia. Y después de ese ensayo, nosotros tenemos como una especie de catálogo de roles con los cuales nos movemos en la vida de adulto, ¿no? Bueno, el caso es que en esas interacciones desde los roles, en ese ensayo que hacemos y que seguimos haciendo más allá de la infancia, generamos en nuestra mente una especie de noción del otro, acá con minúscula, de cualquier otro. Y eso para mí se llama el otro generalizado. Significa que yo puedo no conocer a una persona, pero cuando la conozco e intercambio, automáticamente la ubico en una especie de catálogo. Y por eso me puedo comportar con el otro adecuadamente, vamos a decir, dentro de ciertos límites, ¿no? Porque tengo interiorizado suficientes posibilidades del otro como para que no me sorprenda un otro que aparece y que no lo conozco, salvo que sea un freak, una rareza, una cosa bizarra. Entonces no me cuadra en ningún casillero, ¿sí? De hecho, nosotros como adultos vivimos conociendo gente nueva y espacios nuevos, pero no nos sorprende. Porque, diría Freud, transferencia por medio, yo lo ubico al otro en base a un tercero que tengo en mi historia, ¿sí? Bueno, para mí, que no es psicoanalista, tenemos internalizado suficiente batería de otros con este nombre que hace que podamos intercambiar con el otro en el acto, ¿sí? Y esto implica también ponerse en el lugar del otro, lo cual no es fácil, ¿sí? Que sería la empatía, ¿no? Sería claro. Ser empático. Lo que pasa es que esto en rigor lo hacemos, a veces es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Cuando tenemos una diferencia importante, no nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? Y él dice, para ponerse en el lugar del otro, yo tengo que
hacer como una especie de diálogo interno, ¿no? Me lo tengo que representar y tengo que, para ponerle un costado freudiano, hacer cierta renuncia narcisística para darle lugar al otro, para escucharlo y ser escuchado, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo anticipar un intercambio de conductas razonablemente llevadero. Bien, hasta ahí son los organizadores que vamos a estudiar este año. Hay otras posibilidades que surgieron después, que por ahí las veremos más adelante, porque no nos olvidemos que en un grupo circula la palabra, la fantasía inconsciente, la libido, la mirada, las pulsiones. En la mirada está incluida las pulsiones, el poder, los objetivos, en fin, muchísimas categorías que hay que intercambiar dentro de lo grupal. No es fácil estar en grupo, porque el grupo es una entidad amenazante. El grupo amenaza. En principio amenaza al yo de cada uno, porque el yo de cada uno se tiene que descentrar para estar en grupo. Entonces la contradicción principal aquí es sujeto-grupo. Digo sujeto para nuestra jerga identificar al integrante, ¿no? No empecemos, no voy a entrar en la disquisición de qué es un sujeto para Freud, para Lacan o para otros autores. El integrante y el grupo están en contradicción. Esta es la contradicción principal del grupo. Que yo, para pertenecer a un grupo, tengo que renunciar a algo. Y en parte es un algo narcisista, ¿no? Tengo que descentrarme. Y además, como dijo Ansel, que tal vez no lo mencionamos la otra vez, el grupo es un espejo roto. ¿Eh? Y esto es muy inquietante. Porque nosotros venimos de la conformación de un yo en lo que Lacan llamó el estadio del espejo, ¿no? El bebé con su mamá en espejo. Ahí se conforma el yo y el registro imaginario. Y meternos en un grupo es todo lo contrario. Es como que el espejo roto me fragmenta, ¿sí? Entonces esto es amenazante y por eso hay que hacer una renuncia importante para estar en grupo. Roto o facetado. Cualquier sujeto en un grupo se puede sentir amenazado por el grupo mismo o por cualquiera de nosotros. Pero además el grupo es una amenaza para el afuera, porque tiene un alto potencial conspirativo, ¿no? Ya cuando se juntan dos personas a hablar de otro, o hablar de la toma del poder, por ejemplo, ¿no? El grupo para el establishment es amenazante, porque es el que tiene este potencial, la conspiración, el complot. Bueno, por eso esta entidad es uno de los objetos más importantes de estudio de la psicología social. No es el único objeto, porque yo tengo que saber que es un sujeto y después que es una institución y que es una comunidad, pero como el sujeto siempre está agrupado, siempre está con un otro,
Siempre, aunque esté solo, ¿no? Solo. Entonces tenemos que entender esto lo más a fondo que podamos. ¿Qué es un grupo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un grupo operativo? ¿Qué es un grupo terapéutico? ¿Qué es un grupo de trabajo? ¿Qué es un grupo primario? ¿No? Todos los distintos grupos por los que hemos pasado. No hay sujeto sin grupo. Si yo tengo alguna sociedad y acá un sujeto, bueno, ahí tiene que haber un grupo. Y si está en una caverna, ese grupo está en su cabeza. Si este tipo habla, o sea, si es humano. ¿Tá? Bueno,